El viernes pasado estuvimos con un grupo hogareño en casa y tuvimos una linda charla. Charlamos acerca de la comunicación, charlamos acerca de cómo ha evolucionado la tecnología con respecto a la comunicación. Hablamos de las señales de humo y hablamos del vasito de un lado para otro, ¿no es cierto? Un vasito de un lado, uno para el otro, ¿se acuerdan? Si dicen que sí, como que se venden con la edad, ¿no? Entonces, pero bueno, está bien, piénsenlo nomás, sí me acuerdo, no digan nada. Hablamos acerca de la importancia de escuchar, hablamos acerca de la importancia de comprender, hablamos también acerca de que es importante determinar la fuente de la información, o importante incluso que el emisor esté dando el mensaje correcto, porque no siempre es así, ¿no es cierto? Escuchamos muchas cosas, pero no generalmente quiere decir que eso es lo correcto. Estamos acostumbrados a muchas voces a nuestro alrededor, pero a veces es difícil diferenciar la fuente de información adecuada de la errónea. Vamos a tomar un ejemplo reciente. Aquí tenemos, como ustedes saben, el mes pasado, el Francisco, el Papa argentino y de todos los católicos, estuvo en Brasil y realizó realmente un exitoso viaje. Este hombre es adorado por la gente, no solamente allí, pero por casi todo el mundo. Todo el mundo católico y muchas veces y muchos no católicos. Este hombre estuvo en la tapa de la revista Time y realmente muchísima gente, millones, lo admiran muchísimo, lo admiran aunque no sean católicos, porque tiene un gran carisma y tiene una gran humildad, y él siempre ha sido así. Nosotros como argentinos sabemos porque estaba aquí y él desplegaba esa misma actitud, ese mismo comportamiento. Como dije anteriormente, el hecho de que el jefe de la Iglesia Católica sea argentino es realmente algo especial para nosotros, como argentinos, como país. Pero, obviamente, todos tenemos grandes intenciones y él también las tiene, no siempre pueden cumplirse, pero lo que admiro de esta persona es que tiene convicciones y quiere hacer lo bueno en muchas maneras. Por ejemplo, quiere reformar la curia, algo que es muy importante haber hecho hace mucho tiempo. Quiere investigar las finanzas del Vaticano, quiere expulsar a los pedófilos, etc. Grandes metas, loables, sin lugar a dudas. Como dije, su visita a Brasil, el país con más católicos de América Latina, fue todo un éxito. Pero quizás lo que más me llamó la atención no sucedió durante el viaje en Brasil, sino en el viaje de regreso. O sea, cuando él está en el avión y lo acribillan a preguntas. Y él da una entrevista de improviso, una entrevista muy interesante. El Papa respondió a una variedad de preguntas por 1 hora y media. Imagínense, hasta le preguntaron en esa hora y media, ¿qué lleva en el maletín? Qué curioso, ¿no? Y otro le hubiera dicho, ¿qué te importa? Pero él respondió, ¿no es cierto? Respondió, tenía que ser alguien, ¿no es cierto?, que amable, y como lo es, pero realmente la respuesta implicaba otra, pero él lo hizo muy bien. Y desde el aspecto religioso, hubo un par de comentarios que merecen una evaluación, para poder evitar ser confundidos. No tiene un ánimo negativo lo que voy a decir ahora, sino que es importante no estar confundidos. ¿Okay? Una cosa es que la persona sea muy amable, muy buena, y otra que esté diciendo lo que realmente Dios dice. ¿Okay? Entonces vamos a ver un poquito algo muy interesante. Hubo 2 comentarios de los que me voy a dedicar. El primero es quizás el que causó más repercusión a nivel mundial. ¿Okay? Pero antes les voy a decir el significado de una palabra en inglés, que muchas veces esta palabra se la lee pero no se sabe qué quiere decir. Pero la palabra lobby significa un grupo de personas tratando de influenciar a gente en el poder a favor o en contra de una causa específica. Eso quiere decir la palabra lobby. ¿Okay? Si no lo sabían, esto es lo que significa. O sea, hay gente en el poder y lo que
un grupo hace es, quiero influenciarte porque yo quiero que pases o que apruebes lo que yo deseo que apruebes. ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿qué es lo que hace? Él menciona esto porque a él le preguntan, ¿hay un lobby gay en el Vaticano? ¿Hay un lobby gay ahí? O sea, ¿hay un grupo de personas tratando de influenciar ese lugar para que apoyen sus ideas o no? Esa es la pregunta directa que le hacen. Entonces, él dijo claramente, no eludió el tema, se explayó, no eludió el tema, y dijo que ningún lobby es bueno. Que ningún lobby es bueno. Pero luego agregó algo que llamó la atención de la comunidad homosexual y también de la heterosexual. Y dijo, si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para criticarlo? O otra versión dice, ¿quién soy yo para juzgarlo? Esto es lo que dijo Francisco. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace la gente? La gente que obviamente apoya que sí haya, ¿okay? Que sí triunfe el lobby no solamente en el Vaticano, pero en el mundo entero. Porque hay toda una agenda detrás de todo esto, hay todo un movimiento que empuja estas cosas. Y él dice, este comentario fue tomado por la comunidad homosexual como un cambio de rumbo con respecto al catolicismo en relación a este tema. O sea, parece que el catolicismo está cambiando y que están aceptando la gente homosexual. Eso es lo que mucha gente interpretó con este comentario. Pero ¿es realmente eso lo que él dijo? Yo me atrevo a decir que no, y les voy a decir por qué. Porque si ustedes recuerdan, como argentinos y no argentinos que viven en este país, ustedes saben bien, ustedes saben que este hombre no se llama Francisco, se llama Bergoglio, Jorge Bergoglio, y él era aquí el arzobispo de Buenos Aires. Y él como arzobispo, él ya se había pronunciado en contra del matrimonio homosexual o igualitario cuando era arzobispo. Cuando se estaba por pasar la ley en el 2010, él se pronunció en contra de esa ley. Él dijo que no estaba de acuerdo y que no pensaba él que dos personas del mismo sexo pueden casarse. Eso es lo que él dijo como arzobispo. O sea que me cuesta creer que 2 años o 3 años después él esté diciendo lo contrario. Creo que no es así. En la entrevista del avión, Francisco dijo que el catecismo de la Iglesia Católica explica este tema de una forma muy bella. Miren lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica. Dice que no se debe rechazar ni maltratar a personas que tengan una atracción hacia el mismo sexo. ¿Escucharon esto? El catecismo de la Iglesia Católica dice que no se debe rechazar, ¿okay?, ni maltratar a personas que tengan una atracción hacia el mismo sexo. Permítanme decirles que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con esa declaración. Porque lo que se está haciendo en otros países es ir al otro extremo. Y en otros países se castiga físicamente a personas con esta condición. Ahora, eso quiere decir, incluso en el mismo catecismo, lo sigue aclarando y dice, sí, no se debe rechazar ni maltratar, pero dice, ese mismo catecismo rechaza la conducta homosexual. Ese mismo catecismo rechaza la conducta homosexual, calificándola como contraria a la voluntad de Dios. Entonces, por un lado están diciendo, no tenemos que maltratar a esas personas. Por el otro están diciendo, pero tampoco apoyamos que una persona tenga ese comportamiento. ¿Me van entendiendo o no? ¿Sí? Bien, porque lo que sigue es importante que pongan mucha atención. ¿Okay? ¿Qué es lo que dijo entonces el Papa? El Papa no dijo que ahora había un cambio y que estaba bien ser homosexual. No dijo eso. Tampoco dijo que Dios no tenía problemas con este comportamiento. Nunca dijo eso. Dijo que debemos tratar a todas las personas como creación de Dios. En eso estamos de acuerdo. ¿Okay? Eso es lo que dijo.
pero no dijo que debemos aceptar su estilo de vida. En ningún momento dijo eso. ¿Ok? En ningún momento dijo que tenemos que aceptar ese estilo de vida. Es más, si esa persona o si una persona tiene un impulso hacia el mismo sexo, si una persona tiene un impulso hacia el mismo sexo, pero lo refrena y trata de buscar a Dios de buena voluntad, por supuesto que Dios bendecirá su esfuerzo. Por supuesto que Dios bendecirá su esfuerzo. Porque está tratando de no llevar a cabo lo que tiene como deseo. Así como bendice a un heterosexual que decide no pecar teniendo relaciones sexuales con su novia, o al casado que decide no acostarse con otra mujer. El mismo impulso que tiene una persona hacia lo que no está bien le puede pasar a un homosexual, a un heterosexual, a cualquiera. Pero Dios va a bendecir que nosotros digamos no a eso. Es importante no leer más allá de lo que se dice, porque a veces podemos elegir escuchar lo que queremos escuchar. No nos confundamos y sabemos bien cómo es con los medios de publicidad muchas veces. Nos presentan lo que ellos desean que escuchemos y nos dicen lo que ellos piensan para que nosotros creamos también lo mismo. En muchas ocasiones eso es lo que sucede. Cada vez tenemos menos lugares que presentan la información y nos permiten a nosotros discernir qué es lo correcto y qué es lo que no, qué es cierto, qué no. Nos dicen, no, esto es así. Acá nunca en ningún momento él dijo que estaba bien ese comportamiento. Antes de mencionarle el segundo comentario del Papa, les cuento lo que dice alguien que nunca cambia, siempre es el mismo, ayer, hoy, siempre. Este tema no es nuevo, es un tema que viene desde mucho tiempo atrás, este tema. Se menciona en el Antiguo Testamento, en Levítico 18, no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer, eso es una abominación, Levítico 18. Ya del Antiguo Testamento lo vemos esto, desde mucho tiempo atrás, ¿ok? Les voy a pedir que por favor abran sus Biblias y vamos a leer Romanos 1. Romanos capítulo 1. Vamos a ver que esto es una lucha en la iglesia primitiva también. En la iglesia de los comienzos también tenían esta lucha. Romanos capítulo 1. Estamos en el versículo 21 al 27. Romanos 1, 21 al 27. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual. De modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Saltamos al 31.
Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Palabra de Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Que esto es algo que no es natural, que lo natural es otra cosa. Que esta práctica no es natural. ¿Quiere decir esto que rechazo a la persona? No, ya hablamos de eso. ¿Okay? Dios considera la práctica homosexual y lesbiana como algo no natural. Lo natural y aprobado por Dios es que haya una atracción hacia el sexo opuesto y quizás un día formar una familia con esa persona. Si alguien preguntara, escuchen esto porque hay personas que preguntan esto también, si alguien preguntara, ¿qué tiene de malo practicar la homosexualidad? O sea, fuera de Dios, sacamos la Biblia de costado, fuera de Dios, ¿qué tiene de malo hacerlo? ¿Hay algo que nos diga que no debemos hacerlo? No. Pero ahí está el asunto. Ahí está justamente el asunto. Todo debe verse a la luz de lo que Dios ha dicho, porque si no, no es lo mismo. Obviamente, cada uno tiene sus propios estándares. Todo debe verse a la luz de aquel que no cambia nunca, que siempre permanece igual, que es inmutable. Él permanece inalterable. No es como la sociedad, no es como la cultura que nos rodea. Dios es muy diferente a eso. Si la sociedad, escuchen esto, ¿qué tiene de malo que un esposo heterosexual engañe a su esposa? ¿Qué tiene de malo? Saco la Biblia de costado. ¿Qué tiene de malo? No hablamos de la Biblia. ¿Qué tiene de malo? Es más, es posible que hasta estén de acuerdo. Y si está de acuerdo uno de ellos, ¿es engaño? ¿Ven cómo uno puede razonar muchas cosas? Si la sociedad e incluso la esposa no ponen reparos, hasta podríamos hacer como muchos hacen y tener una amante con permiso de nuestro cónyuge. ¿Sí? Si la sociedad no tiene problema con eso. Mientras ella sepa, no es engaño, ¿no es cierto? ¿Ven el razonamiento? Es más, estoy ayudando al matrimonio porque va a ser un matrimonio más feliz. Para el hombre especialmente. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Puede decir alguien. Si me baso en lo que la sociedad dice, probablemente digamos que está bien. Pero nosotros no basamos nuestras acciones en lo que cree o dice la creación, sino en lo que dice el Creador. La Corte Suprema en Estados Unidos, junio de este año, Corte Suprema de Estados Unidos, abolió una ley federal que decía que el matrimonio podía ser solo entre un hombre y una mujer. Ahora se abre la puerta para el casamiento entre personas del mismo sexo, porque se abolió la ley federal que decía que el matrimonio es solo entre hombre y mujer. ¿Saben que la raíz de la palabra matrimonio viene de mater, de matriz? Para que haya un matrimonio tiene que haber una madre, una mujer. Eso es lo que sucedió en Estados Unidos, pero acá nomás, acá al lado, en Brasil, San Pablo, fíjense, hay una iglesia que es para gente homosexual, lesbiana y transexual. Tienen todo tal así como nosotros tenemos aquí, pero se maneja de esa manera. Y uno de los estudiantes va a convertirse en poco tiempo
un estudiante de teología, va a convertirse en poco tiempo en el primer reverendo transexual de Brasil. Yo pregunto, ¿qué teología está estudiando? No se me ocurre. ¿Qué libro estará estudiando? Porque seguramente la Biblia no. Me cuesta creer que la esté estudiando. No es mi intención debatir si el homosexual nace o se hace. No estoy hablando de eso. Porque eso aún se sigue discutiendo. Aunque les digo algo, me cuesta mucho creer que Dios permitiría que alguien naciera así y luego lo condenara por la condición en que nació. Me cuesta mucho creer eso. Pero con respecto a este tema también nos habla la Biblia, fíjense. Miren qué hermosa esperanza nos da, porque acá tenemos esperanza. Primeramente nos dice, en 1 Corintios 6, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esta palabra sodomita es lo que nosotros entendemos como homosexual. Ahora, a veces pensamos y decimos, ¡ay, los homosexuales, qué barbaridad! Pero, ¿qué tal? ¿Cómo anda el adulterio? ¿Cómo anda la perversión sexual? ¿Te robaste algo últimamente? ¿Y cómo anda el bolsillo? ¿Sí? Andamos con el alcohol más o menos, ¿no? ¿Y cómo anda la lengüita? ¿Estuviste practicando negocios honestos toda la semana? Es importante que no enfaticemos uno sobre el otro. Para Dios, Dios no hace esa diferencia. Dios dice que una persona que practica estas cosas, cualquiera de esas cosas, no está diciendo, este es peor que el otro. No, cuidado, no nos confundamos. Ahora tenemos esperanza. Porque dice el Señor lo siguiente, y nos da buenas noticias el Señor. Eso eran algunos de ustedes, dice el versículo siguiente, en 1 Corintios 6, pero ya han sido lavados, o sea, bautizados, ¿no es cierto? Ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Saben qué me está diciendo esto, hermanos? Que es posible cambiar, que con Cristo es posible cambiar. Eso es lo que está diciendo. ¿Tenés problemas con la lengua? Podés cambiar. Podés cambiar y decir, el Señor me pide que si tengo algo, vaya a la persona con la que tengo el problema. Si estoy sacando algo que no me pertenece, el Señor me dice, podés dejar de hacerlo. O podés devolverlo, que no es tuyo. El Señor me dice que si estoy cometiendo adulterio, engañando a mi cónyuge, puedo dejar de hacerlo por él. Porque ya no debo ser como era antes. Eso es lo que está diciendo. Si le permitimos, Dios puede obrar en nuestro corazón. Dios puede obrar en nuestro corazón para que dejemos el alcoholismo, el robo, las calumnias, todo. Fíjense, Pablo estaba escribiendo en una sociedad en Corinto que era la reina del libertinaje. Era impresionante lo que ocurría en esta ciudad y no les quiero contar nada porque es asqueroso. Y sin embargo, él escribe esto y le dice, algunos de ustedes eran así, pero ya no, porque Dios los cambió. Eso es lo que te dice. Como dije antes, qué hermoso es primeramente tener esta promesa, pero como dije antes, si alguno tiene estos impulsos, puede pedir a Dios fuerza, refugiarse en su palabra y en la contención de los hermanos. Tal como alguien que tiene deseo de alcoholizarse o de engañar a su cónyuge y refrena sus impulsos porque ama a Dios. Un día a la vez. Hoy no, nos dicen en Alcohólicos Anónimos, ¿no es cierto? Hoy no voy a tomar. Un día a la vez. Y me apoyo en el grupo, me apoyo en lo que Dios me pide. Y si tengo un problema así, lo que menos tengo que hacer es estar investigando, metiéndome donde no me tengo que estar metiendo. Si me cuesta algo, si yo sé que tengo problemas con el alcohol, obviamente no voy a ir a tomar una copa con el vecino que yo sé que no para hasta que tiene
Segundo comentario, este tiene que ver con el tema de la mujer. Le preguntaron, ¿y don Francisco qué pasa con la ordenación sacerdotal en las mujeres? ¿Cómo es que solo hay sacerdotes varones, no es cierto? Esta fue la respuesta. No podemos quedarnos con que las mujeres hagan de monaguillo, de catequistas, de presidente de Cáritas. Tienen que tener un mayor papel. En cuanto a su ordenación, lo dicho por Juan Pablo, definitivo, esa puerta está cerrada. O sea, lo que está diciendo es que deberían tener un mayor papel, lo cual un poco no entendí totalmente qué podría significar eso, porque una catequista enseña y ser presidente de Cáritas es un puesto sumamente importante. Incluso hay mujeres que leen las escrituras en las misas. Ahora, la puerta está cerrada para que se conviertan en sacerdotisas o obispos, por ejemplo. Lo que Dios dice con respecto a este tema es lo siguiente: estamos de acuerdo con esto, pero no porque Él lo diga, sino porque Dios dice lo siguiente. 1 Timoteo 2:12: no permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime. Ecuánime quiere decir imparcial, neutral. O sea, no dejarse llevar por opiniones, juicios o pasiones. Eso quiere decir la palabra ecuánime, neutral, imparcial. Otras versiones usan la frase guardar silencio. Debe guardar silencio. Obviamente, Dios le da un papel diferente. ¿Quiere decir esto que es inferior la mujer? No, está diciendo eso Dios, en ningún lado, en ningún lado. Dios no es alguien que quiere que se oprima al sexo opuesto. No es así. Y ahora vamos a ver por qué no. Que Él en su divino juicio considera que es lo mejor. Vamos a ver esto. Pero, primeramente, ¿puede una mujer ser obispo? Por ejemplo, ¿podría una mujer ser obispo? Veamos lo que Dios dice en 1 Timoteo. El obispo debe ser intachable. Por supuesto que una mujer puede ser intachable. Y de hecho, son muchas veces mucho mejor ejemplo que nosotros los varones. Pero luego dice, esposo de una sola mujer. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? De acá desprendemos dos cosas. Primeramente, un obispo tiene que estar casado. Pero obviamente, si el obispo tiene que ser esposo de una sola mujer y la conducta homosexual está reprobada tanto por el catolicismo como por las Sagradas Escrituras, una mujer nunca podría ser obispo. Ahora, como les dije, esto no significa en ninguna manera que la mujer es considerada una clase inferior al hombre. No es así, sino que cada uno tiene funciones diferentes. En la época de Jesús, el trato a la mujer era denigrante. No podía estudiar, se la podía divorciar prácticamente por cualquier motivo. Si quemaba la comida, si olía mal a la mañana, si ya tenía arrugas, lo que sea era motivo para decirle: te firmo el papelito, querida. ¿Sí? Porque, ¿pero por qué? ¿Qué hice? Chao. Así es. ¿Ok? Por eso Jesús cambia eso. Jesús cambia eso. No, un momentito. Eso no es así. Que Jesús en realidad la exalta a la mujer, le da el lugar que se merece. Le dice: ustedes están haciendo mal, le dice Mateo 19. Ustedes no pueden dejar a su esposa a menos que elijan hacerlo porque ella lo engañó. Nada más. Y lo mismo va para el hombre. No se puede divorciar por cualquier motivo, y Jesús lo dijo muy bien claro eso. Pablo en realidad habla de la mujer en una manera tan hermosa y le dice al esposo: da tu vida por la esposa. Efesios 5 dice: da la vida por tu esposa, da la vida, da tu tiempo, tu dedicación. No solamente me pongo ahí para que me dé la bala, no está hablando solamente de eso, está hablando de que le doy de mi tiempo, de mi dedicación, de mi adoración hacia ella, porque es mi esposa. Eso es lo que está diciendo. La mujer es heredera del grato don de la vida.
es algo delicado, que debemos tratarla con respeto, 1 Pedro 3. Ahora, vamos a cerrar con la segunda parte de la frase de Francisco. La frase que me llamó la atención fue la siguiente, miren. Dice: la Virgen María era más importante que los apóstoles y que los obispos, los sacerdotes, los diáconos. Falta una explicación teológica sobre esto a la gente. ¿Estamos de acuerdo? Falta una explicación teológica. Y falta una explicación teológica correcta de este tema. ¿Estamos de acuerdo? Lo que no estamos de acuerdo es que María era más importante que los demás. En eso no estamos de acuerdo. Y nunca vamos a poder estar de acuerdo en eso. ¿Por qué? Entendemos que hay un culto marianista en el catolicismo. Entendemos eso. Así ha sido por mucho tiempo. No voy a expandir el trasfondo de esta postura, pero sí les quiero dar un ejemplo de por qué se dice esto. Esto viene del momento en que Jesús está a punto de morir. Ellos usan este pasaje, que van a ver ahora, para sostener esta teoría. Acá tenemos a Jesús a punto de partir, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa ahí? Jesús ve a su madre, Juan 19, y a su lado estaba el discípulo a quien él amaba, que es Jesús. Entonces le dice a la madre: mami, mujer. En realidad le dice mujer, ¿no es cierto? Pero bueno, yo le doy la teatralización. Entonces dice: ahí tienes a tu hijo, desde ahora en adelante este es tu hijo. Y lo mira al discípulo, que era Juan, y le dice: ahí tienes a tu madre, a mi mami. O sea, cuidame la viejita, cuidame la letra. Eso es lo que está diciendo, ¿ok? Y en ese momento Juan la recibe en su hogar. Eso es lo que está diciendo. O sea, ¿qué está haciendo aquí Jesús? Lo que todo buen hijo debe hacer. ¿Qué es lo que todo buen hijo debe hacer? Proveer para su madre. Proveer para su madre. Eso es lo que todo buen hijo debe hacer. Asegurarse de que ella estaría bien cuidada. Probablemente José ya no estaba y le confió a su joven discípulo el cuidado de su madre. No instituyó un culto marianista, ni pidió que adoráramos a María. No pidió eso en ningún momento. No instituyó un culto marianista. En varias ocasiones él contradijo a María, en realidad. La hizo ver que el ser divino era él, no ella. Nunca se nos autoriza a pedir que interceda por nosotros. 1 Timoteo 2:5 dice claramente: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Ahora, esto no quiere decir que debemos ser respetuosos hacia María. Mucho cuidado con eso. Después de todo, es la envidia sana de toda mujer. Es la bienaventurada, la sierva de Dios, la que pidió que se haga su voluntad, a la que despedimos allí en Hechos capítulo 1, orando con los discípulos. Gran mujer, ejemplo para todos nosotros, pero no más importante que los apóstoles, no más importante que los otros siervos de Dios. Y por cierto, no más importante que Jesús. Escuchemos la fuente correcta. Esta es la fuente correcta. Esto es lo que dice. Todo lo demás es agregado y no es divino. Tiene razón Francisco. Hace falta una explicación teológica, pero una explicación correcta. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Termino el mensaje diciéndoles lo siguiente: escuchemos a la fuente correcta. ¿Les ha pasado a ustedes que quieren saber algo? ¿Qué sé yo? ¿Algún conocido? Quieren saber algo de un tema, ¿no? Un conocido, un compañero de trabajo, un familiar. De repente es todo un experto en el tema. Ah, sí, yo te lo arreglo, yo sé. Sí, déjame que yo... De repente tiene un doctorado en eso. Somos buenísimos para eso. ¿Cómo llego a la calle a tal calle más rápido? Anda por acá, dice uno. No, por ahí perdés tiempo. Andate por este lado que hay un atajo. No, pero hay que está cortado. Somos así. ¿Cómo reemplazo la grifería del baño? Pregunta otro. Inmediatamente hay 2 o 3 respuestas diferentes. ¿En qué año fue presidente Ilía? Y ahí los sabiosos dicen:
1855. Ah, sí. No, animal. 1970. No, ¿qué está diciendo? 1981. ¿En qué año fue presidente Lee? Ahora, yo digo, si voy a la enciclopedia, me va a decir que Elías fue presidente de 1963 a 1966. ¿No es más fácil? Yo digo. O sea, ¿por qué no consultamos la guía T si tenemos una duda? ¿Por qué no le llamamos al plomero? ¿Y por qué no consultamos la enciclopedia? Son las fuentes correctas. Son las fuentes correctas. Pero en algo mucho más serio como la teología, debemos ir a la fuente, a las escrituras, y así estamos seguros de que lo que estamos diciendo es correcto. El Papa es jesuita. Ellos estudian las escrituras, pero probablemente está muy influenciado por todos sus años en el catolicismo y por lo que lo rodea. Pero nosotros no. Nosotros debemos ir a las escrituras por las respuestas y no a falibles seres humanos, por más buenos, amables, bondadosos que sean. No son Dios. No son Dios. Para terminar, les animo a seguir este hermoso consejo. Este es un consejo que vale la pena. Aquí nos dice a quién debemos escuchar. Ustedes recuerdan que Jesús está con sus discípulos y sube al monte llamado la Transfiguración, y ahí aparecen Moisés y Elías, y miren lo que dice el Señor. Marcos 9:7. Apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Les animo, hermanos, a siempre escuchar la fuente correcta.